Muy buenas tardes, honorables concejales. Siendo las 5 de la tarde y 11 minutos, damos inicio a la sesión que está citada para el día de hoy. Está citada la Secretaría de Hacienda en cabeza del doctor Omar Molina. Señor secretario, sírvase a leer el orden del día. Un cordial saludo para todos. Orden del día 04, sesión ordinaria, Consejo Municipal, febrero 10 de 2022. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, citación, Secretaría de Hacienda, secretario Omar Aridio Molina Rubiano. Cuarto, distribución proyecto de acuerdo 01 de 2022, por el cual se institucionaliza la jornada ambiental y de limpieza llamada Embellecimiento Sopó. Quinto, participación ciudadana. Sexto, lectura de comunicaciones. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Partido Liberal Colombiano, honorable concejal Juan David Aldana Bella. Presente. Partido Cambio Radical, honorable concejal Gladys Isabel Chunza Galvis. Muy buenas tardes, presente. Partido Alianza Verde, honorable concejal Juan Sebastián Gómez Pedraza. Partido Liberal Colombiano, honorable concejal Heiber Fernando Gómez Sierra. Un cordial saludo para todos, presente. Partido Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, honorable concejal César Augusto Hilarión Gómez. Presente. Partido Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, honorable concejal Sonia Leonor Leal Latorre. Cordial saludo para todos y todas, presente. Partido Alianza Verde, honorable concejal Ingrid Estefanía Rodríguez Forero. Presente. Partido Liberal Colombiano, honorable concejal Franklin Roberto Rodríguez Lombana. Partido Social de Unidad Nacional, Partido de la U, honorable concejal Santiago Paul Rodríguez Rojas. Muy buenas tardes a todos y todas y siempre presente. Partido Alianza Social Independiente, así, honorable concejal Sandra Yasmín Rojas Rodríguez. Buenas tardes, presente. Partido Liberal Colombiano, honorable concejal Gustavo Adolfo Sánchez Llanos. Buenas tardes, presente. Partido Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, honorable concejal Graciela Torres Abril. Buenas tardes, presente. Partido Conservador Colombiano, honorable concejal Oscar Javier Velázquez Pinto. Presente. 11 honorables concejales presentes. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Honorables concejales, se encuentra en discusión el orden del día. Concejales que estén de acuerdo con el orden del día, a favor levantar la mano. 11 honorables concejales de acuerdo con el orden del día leído. Tercero, citación, Secretaría de Hacienda, secretario Omar Alirio Molina Rubiano. Doctor Omar, a su dependencia fue enviado un cuestionario por parte de la corporación para que por favor nos lo dé respuesta el día de hoy. Tiene el uso de la palabra, doctor Omar. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos los honorables concejales, al equipo técnico y administrativo del Consejo, a mi compañera María del Pilar de la Administración y a toda la comunidad que sigue estas transmisiones. Sí, señor, efectivamente recibimos un cuestionario de 8 preguntas muy pertinentes y, por supuesto, que todas aplicables al ejercicio presupuestal y financiero de la Administración. Entonces, señor presidente, empezamos. La primera pregunta nos dice, favor informar a la plenaria cuál fue el recaudo a 31 de diciembre de 2021 versus el proyectado, presentando comparativo del mismo con las vigencias 2016 a 2020. Realmente, pues, digamos que lo hicimos era 2021, lo interpretamos así. De la misma manera, presentar ejecución por secretaría durante la vigencia 2021. Esa ejecución por secretaría, entonces, pues, hace referencia al presupuesto de gastos. Esta mañana nosotros enviamos unos archivos para su estudio porque entendemos que esta pregunta es la base para hacer un control político posterior. Entonces, desafortunadamente estos días, afortunadamente estos días tenemos muchísimo trabajo. Entonces, pues, hemos estado corriendo con estos archivos. Hoy les vamos a, digamos, en esta hora les vamos a mostrar un archivo un poco ya más trabajado con los porcentajes de ejecución y les contamos más o menos la estructura de cada uno de ellos para que ustedes lo tengan como guía para el posterior control político que van a realizar.
Entonces, en la vigencia 2021, el presupuesto inicial, el aprobado fue de 43.186 millones de pesos, y ya a partir de la ejecución de adiciones y reducciones, ese presupuesto definitivo quedó en 79.000 millones de pesos para un recaudo total de 84.000, es decir, que llegamos a una ejecución del 105.82%. Es una muy buena cifra, digamos que como siempre lo hemos mencionado, en el municipio afortunadamente las variaciones casi siempre son positivas, entonces tenemos ya una determinación, una medición muy acertada de las cifras. Es así que en todos los presupuestos de las últimas, tal vez 12 vigencias, los presupuestos siempre van cumpliéndose más o menos entre un 105 y un 110%. En la siguiente les muestro ese comparativo. Entonces, la idea de presentarles un comparativo es presentarles los ingresos tributarios, los directos y los indirectos, es decir, los de la gestión de la administración propiamente dicha de sus impuestos, ¿sí? Los impuestos directos son el predial, la transferencia como tal del impuesto de vehículos y el impuesto de alumbrado público, que es sin situación de fondos. Entonces, de esa primera parte de los ingresos tributarios directos, vemos como para la vigencia 2021 teníamos una meta de 8.646 y llegamos a 9.686, es decir, que lo cumplimos con un 112%. En ese impuesto tuvimos un recaudo de cerca de 600 millones de pesos sin situación de fondos, que lo adicionamos por ¿qué les digo yo? La liquidación de una sociedad que hace mucho tiempo estaba pendiente ahí del pago de los impuestos. Entonces nos adjudicaron un porcentaje del predio que fue objeto de liquidación, del predio que todos conocemos como Ciudadela de la Salud, ¿sí? Entonces, el municipio tiene un porcentaje ahí. La idea es que, bueno, digamos, nosotros debíamos hacer ese reconocimiento sin situación de fondos en el ingreso y también en el gasto para reconocer contablemente la participación que nos fue adjudicada. Posteriormente, nosotros debemos aquí tramitar un proyecto de acuerdo para la autorización de la enajenación de ese porcentaje, porque, pues, digamos que al municipio cerca de tal vez como un 4 o 5% de un predio tan grande, pues lo único que le vendrá a generar serían gastos. Entonces, como uno no se puede oponer, porque es la forma en que se liquidan esas sociedades, nos entregaron ese porcentaje, ya está en proceso de registro en el folio de matrícula respectivo, y a través de CISA, que es la firma autorizada para eso digamos del Gobierno Nacional, podemos gestionar esa enajenación. Eso para contarles pues algunas particularidades. Honorables concejales, propongo a realizar un receso mientras solucionamos problemas técnicos. ¿Ya? Bueno, entonces Ya, no. ok. Algunas particularidades de lo que sucedió, ¿sí? Listo. Ingresos tributarios indirectos. No, perdón, antes de eso. Entonces, si ustedes ven, desde el 2016… Doctor Omar, honorables concejales, propongo realizar un receso de 5 minutos mientras solucionamos problemas técnicos por el tema del corte de energía. Concejales que estén de acuerdo, por favor, levantar la mano. 13 honorables concejales. Siendo las 5:20 de la tarde, iniciamos el receso.
aquí. Bueno, siendo las 5:28 de la tarde, retomamos nuevamente la sesión. Hago una proposición antes de que inicie nuevamente el doctor Molina, y es que seguramente van a haber más picos de corte de energía por el tema del clima el día de hoy. Entonces propongo que la sesión sea grabada y que luego de eso se suba a la plataforma. Concejales que estén de acuerdo, por favor levantar la mano para continuar la sesión y no interrumpirla. Informa a la plenaria 9 honorables concejales de acuerdo con la proposición. Pasa la proposición con el uso de la palabra doctor Molina. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, entonces estábamos en el análisis del impuesto predial, de cómo venimos del 2016, 5.741 millones de pesos de recaudo, a 9.686 en 2021. Muy probablemente cuando ustedes vean más adelante la meta para el año 2022, entonces dicen, pero si recaudamos 9.600, ¿por qué la meta para el 2022 está un poquito como más baja, como muy cerca? Lo que pasa es que cuando hacemos la proyección para entregarles a ustedes el proyecto de acuerdo, estamos en octubre. Entonces en octubre todavía tenemos tenemos un trimestre primero por recaudar. Y hay una gran cantidad de acciones como esa que les mencioné hace un segundo, que valió más de 600 millones de pesos, que eso sucedió de manera posterior. Además, en algunas rentas, por ejemplo, como tasa pro deporte y estampilla pro cultura, que ahorita más adelante las vamos a ver, teníamos una situación muy particular con el software, y es que la afectación, digamos que esas rentas dependen de los pagos que se vayan realizando. Entonces, a final de año, pues tenemos una gran cantidad de pagos, especialmente los pagos
de obras, de suministros grandes. Esos son los que realmente vienen a alimentar estas rentas y por eso es que vemos que al final del año es que estos están bastante altos y la proyección pues nos queda baja el siguiente año. Afortunadamente pues estos recursos de destinación específica se adicionarán en los sectores que corresponda. Y además de eso, lo que les mencionaba del aplicativo que teníamos, no lo reconocía en forma directa, sino que teníamos que después generar el informe a determinado periodo y hacer el reconocimiento manual. Entonces pues también hago ahí el paréntesis para contarles que gracias a la aprobación del Consejo frente al tema de la adquisición de un software, estamos estrenando un aplicativo que nos ha funcionado, gracias a Dios, muy bien y tenemos información en línea y pues digamos que la podemos consultar de manera certera, efectiva. Ya más adelante les mostraremos a ustedes y verán ustedes, por ejemplo, los formatos de plan de acción que ya directamente salen desde el aplicativo. Entonces, esto nos permite llevar un mejor control de la inversión. Poco a poco iremos alimentando ese sistema con todos los formularios de los procesos misionales para que tengamos un seguimiento real y efectivo de todas las inversiones. Frente al tema entonces de los ingresos tributarios indirectos, que son esa pequeña lista que vemos ahí, el impuesto de industria y comercio el más importante, avisos y tableros, la publicidad exterior visual, sobretasa a la gasolina, delineación y construcción, transporte de hidrocarburos, tasa pro deporte y estampilla pro cultura. En el impuesto de industria y comercio, entonces vemos ese repunte que estábamos esperando porque en el año 2016 pasamos de 12.352 millones de pesos al año 2019 17.827 y en el año 2020 disminuimos un poco ahí a 16.955, ¿sí? Entonces ahí hubo una contracción en ese recaudo, teniendo en cuenta pues la situación generada por la pandemia que vivimos y que seguimos en ese proceso. Ya para el año 2021, que teníamos una meta de 18.647, llegamos a 18.419, es decir, al 99%. Estuvimos ya muy cerca. En el primer mes del año tuvimos un recaudo cercano a los 3.000 millones de pesos, lo que nos hace prever que en los siguientes 5 bimestres vamos a tener pues un comportamiento positivo que nos va a permitir mantener este pequeño crecimiento y recuperación del impuesto de industria y comercio, que es el más importante en nuestro presupuesto. La sobretasa a la gasolina también ya muestra una recuperación importante porque pasamos del 2020 1.668 millones a 2.333 millones de pesos en 2021, una cifra ya muy acorde a lo que en el año 2019 recaudamos, que fue de 2.000 millones de pesos. Delineación y construcción ya tuvo su recuperación en el año 2021 con un recaudo de 1.900 millones de pesos comparado con el recaudo del 2020 y el 2019, que fueron 42 millones y 91 millones. En el 2018, en toda esa comparación, es el año que históricamente había tenido mejor comportamiento, que fueron 3.028 millones de pesos. Entonces, ya empieza a recuperarse también ese sector a partir de las construcciones. Vemos cómo el transporte de hidrocarburos empieza a disminuir, es una renta que no es tan grande, pero de la meta de 134 millones de pesos llegamos solamente a 79 millones. Ese no es un recaudo que dependa directamente de nosotros, sino es un impuesto que debe pagar una empresa que tiene una red de transporte de hidrocarburos que atraviesa el municipio y por eso es una especie de regalía. La tasa pro deporte, que teníamos una meta de 240 millones, llegamos a 336 millones. Entonces, ahí tenemos un comportamiento interesante que con los pagos también que se hagan en este año de las obras que vienen contratadas también va a tener un comportamiento interesante. La estampilla Procultura mucho mejor porque por supuesto pues digamos que la
la estampilla Procultura también se le aplica a los contratos de prestación de servicios, 1. Y 2, los pagos grandes que se realizaron el año pasado, por ejemplo, de obras, fueron de contratos que venían del año 2020 y anteriores incluso. Entonces, a esos no se les podía aplicar la tasa pro deporte. Por eso, entonces, en la estampilla Procultura, que es así, se mantiene, teníamos una meta de 164 millones y se recaudaron 500 millones de pesos. Entonces, esa es una adición pues, considerable para el sector de cultura, que por supuesto pues, nunca será suficiente, pero por lo menos pues, muestra algo de alivio en ese sector. Este sería más o menos el comparativo. Perdón. En azul oscuro tenemos los impuestos, los ingresos tributarios indirectos, los azules oscuros, los indirectos, y los de tono claro son los directos. Entonces, de los directos, el más importante es el impuesto predial. Entonces, vemos cómo del 2016 pasamos de 7.895, 2017 y 18 cercanos, incluso un poco bajando, y ya en el 2020 y 2021 vemos un repunte para llegar a 13.074 en este año 2021. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué vemos ahí en el impuesto predial? 1, tenemos un ajuste en las tarifas que se realizaron a partir del estatuto tributario, y vienen algunos predios que vienen creciendo con el límite de la ley 44 hasta el 100%. Entonces, eso viene también impulsando ese impuesto predial. En los indirectos, que en el año 2018, por ejemplo, el licenciamiento de 3.000 millones de pesos también impulsó para llegar a 23.000 millones, y en los siguientes años vimos cómo se disminuyó un poco. Ya para el año 2021, con el repunte del impuesto de industria y comercio y del licenciamiento, que son y de la sobretasa a la gasolina, vemos cómo ya sube a 25.200 millones de pesos, y entonces tenemos ahora sí la tendencia lineal progresiva que presentan los impuestos del municipio, que presentan los ingresos naturalmente. Entonces, pues podemos dar un parte de tranquilidad y por lo menos de que las finanzas continúan siendo muy sanas y que la generación de ingresos propios del municipio es óptima. En el segundo punto, entonces, dice, favor informar a la fecha cuánto se ha recaudado. Ah, no, perdón, aquí me faltó un punto, y es que aquí ya me preguntaban también sobre la ejecución pasiva. Entonces, aquí tenemos el libro que yo les había mencionado. Entonces, aquí está por cada una de las secciones presupuestales. Y en la columna M está el porcentaje de ejecución, ¿sí? Entonces, si a ustedes les parece, para que tengamos un poco más de... Ese es el de gastos, sí, señor. Entonces, para que tengamos un poco más de margen visual, cerremos un poco aquí y aquí. Eso. Con eso ahí podemos ver claramente, digamos que lo que viene de porcentaje. Entonces vemos en la alcaldía municipal unos gastos de funcionamiento que tenemos una inicial de 11.499 millones, definitivo de 12.275 millones, saldo disponible 61 millones para una ejecución del 99%. En el sector de la deuda, que era el servicio de la deuda, entonces una inicial de 2.500 millones de pesos, una definitiva de 1.335 millones para una ejecución del 100%. Esto porque
se proyectaban unos desembolsos que no se realizaron, entonces pues digamos que sobró, digamos, o sea, ese dinero se reasignó, que ahorita lo vemos en el otro punto. Y ya en el sector de la inversión tenemos una inversión inicial de 24.000 millones de pesos, definitivo de 57.000, sin compromiso. Señor. Perdón, señor presidente, para compartir la pantalla. Ok. Entonces, aquí vemos, como les mencionaba, una ejecución de la inversión del 88%, y ahí hacia abajo, entonces empezamos a ver cada una de las secretarías. Yo les muestro más o menos como la estructura del presupuesto. En la hoja de resumen está únicamente el título, por ejemplo, es tiempo de educación con calidad. Perdón que me perdí acá. Y en la hoja de detallado, ustedes van a encontrar que a partir de la celda número 177 hacia abajo, del detallado, entonces ustedes encuentran cada uno de los rubros presupuestales con su respectiva fuente, para saber dentro de cada uno de los sectores los recursos no ejecutados si corresponden a ingresos corrientes de libre destinación, que los van a encontrar como ICLD o como impuesto predial, o bueno, cada uno de ellos, o si son recursos de destinación específica, como en el caso de cultura, por ejemplo, la contribución sobre espectáculos públicos, entonces pues esa requiere un proceso especial y por ende pues la ejecución es baja, ¿sí? Entonces hacemos el ejercicio en el primero, si les parece. Entonces tenemos en la 177, es tiempo de calidad, de educación con calidad. El inicial eran 4.773 millones, definitivo de 16.113 millones, un saldo sin ejecución de 30 millones de pesos, para un valor ejecutado de aproximadamente 100%. O sea, aquí si le incrementamos un decimal, 99.8, ¿sí? Entonces, en ese caso, si vamos a la hoja de detallado, a la celda 177, ahí vamos a encontrar cada uno de los rubros y en la columna C, la fuente de financiación. Esto con el fin de que ustedes tengan un acercamiento y una apropiación real de la ejecución presupuestal. Porque como siempre les he mencionado, entre más claro sea para ustedes cuál es la ejecución presupuestal de gastos y de ingresos, más fácil para nosotros es llegar de pronto a controvertir o a complementar cualquiera de sus inquietudes, porque ustedes van a tener claramente soportadas sus dudas. Y de pronto, pues, entre más claros nosotros aquí interactuemos, más fácil para la comunidad va a ser entender cuál es esa inquietud que de pronto les surge a ustedes. ¿Listo? Entonces, de esa manera, educación. No sé si les parece a ustedes, les voy leyendo no solamente, o sea, les voy leyendo los porcentajes de ejecución o les leo todos los valores por cada una de las secretarías. Yo creo que es mejor los porcentajes de ejecución, doctor, porque ahí finalmente muestra como cuál ha sido el comportamiento durante la vigencia. Gracias, señor presidente. Además, pues, porque estos archivos yo se los voy a dejar para que en cada una de las secretarías pues les puedan explicar cuál fue ese comportamiento. Entonces, está este libro en el informe que yo les envié, solamente que esta tarde ya yo le incluí un par de columnas más, entonces yo les dejo porque como les comenté, pues no había
terminado. Incluso en el de los traslados también les puse unos subtotales para que fueran más claros. Arte y cultura, una ejecución del 62.4%, entonces esa 62.4%, eso es importante que ustedes entonces ingresen y miren las fuentes de financiación, cuáles fueron las que se dejaron de ejecutar, para tener claridad en el caso de las contribuciones, por ejemplo. Sopoes tiempo del deporte, 99.6%. Cohesión social para la justicia y la seguridad, 86.6%. Desarrollo comunitario para el progreso, 62.2%. Promoción social, acciones públicas para el bienestar, 95.3%. Protección integral de la niñez y la adolescencia, 91.6%. Todos por la promoción y protección de los derechos humanos, 98.4%. Ambiente, calidad de vida de hoy para futuras generaciones, 39.5%. Infraestructura hacia el desarrollo económico y social, 73%. Prevención y atención de desastres, componente del desarrollo sostenible, 99.6%. Transporte y movilidad dinámica, clave de un modelo urbano, 79.1%. Gestión sostenible del agua potable, 54.2%. Vivienda, 72.8%. Ciencia y tecnología, 99.3%. Un territorio informado y conectado, 100%. Desarrollo, productividad y calidad de vida, 97.8%. Turismo sostenible, 97.6%. Responsabilidad con nuestro campo, 94.3%. Sopor nace, 99.8%. Y modelo integrado de planeación y gestión, 99%. En el Fondo Local de Salud, los gastos de funcionamiento, una ejecución del 97.3%. Y en la inversión, en el sector de la inversión, un 94.7%. Esa es a grandes rasgos la ejecución por secretaría. Como les menciono, entonces ustedes pueden ver en la hoja aquí incluso no eliminé, sino solamente oculté las celdas. Entonces simplemente es un tema de presentación. Muy sencillo, un tema más para que ustedes lo puedan tener la información de primera mano y que no sea la ejecución en PDF que se debe publicar y que se publica, porque esa tiene pues la estructura que nos solicita el Ministerio de Hacienda y el DNP. Entonces es una estructura que es un poco distinta y no tan amigable. Listo, entonces íbamos en ahora la segunda pregunta. Favor informar a la fecha cuánto se ha recaudado por todos los conceptos durante la vigencia 2022. Entonces, el presupuesto de ingresos y gastos aprobado para la vigencia 2022 asciende a 47.394.809.287 pesos, de los cuales llevamos un recaudo de 3.442 millones de pesos. Aquí vemos bueno, no me funcionó, creo. Les voy a mostrar el Excel de la nueva estructura presupuestal. Entonces, esa nueva estructura presupuestal es la que deben aplicar todas las entidades territoriales. Ahora tenemos una normalización a partir de la nueva estructura CCPET, en la cual cambian un poco las clasificaciones y se vuelve un poco más ordenado el manejo presupuestal. Entonces, así como ustedes lo ven, yo le puse enfrente de cada uno de los nombres ICLD a los ingresos corrientes de libre destinación. Ese fue el único cambio que le hice, y el resto de los nombres de las fuentes están ahí, tal como lo determina la estructura CCPET. Entonces, si ustedes ven, tenemos muy pocos recaudos en este momento. Aquí sí tenemos
aparte o vamos a tener aparte los recaudos con situación de fondos en esta columna y sin situación de fondos en esta columna. Entonces, esto nos va a permitir conocer el comportamiento monetario de los ingresos del municipio, porque hay unos no monetarios como las transferencias para salud o las del 65% de agua potable o las de educación, calidad y gratuidad o alumbrado público. Entonces, les quería presentar ese, digamos, como ese pequeño vistazo a la nueva estructura y esos 3.300 que llevamos de recaudo, de esos 3.300, 3.030 corresponden a impuesto de industria y comercio. Entonces, es una muy buena señal. Aquí no tenemos incluso todavía recaudo registrado del impuesto predial porque hasta hace como 2 días más o menos empezamos a expedir las facturas, que ese sí, pues la verdad debemos presentar excusas a la comunidad por la demora, porque usualmente segunda, tercera semana de enero máximo se estaban expidiendo las facturas, pero como ustedes lo saben, por el nuevo contrato interadministrativo que tenemos con el municipio de Zipaquirá como nuestro gestor catastral, entonces en esa entrega del IGAC al nuevo gestor catastral y en esa nueva organización que tienen ellos, pues nos envían una base de datos, la tuvimos que validar y no cumplía con la estructura del sistema que teníamos para eso. Bueno, una gran cantidad de cosas, incluso también hemos venido corrigiendo algunas inconsistencias que los usuarios solicitan su factura y entonces hay algunos, no sé, algunas tarifas o algunos valores de pronto muy exagerados. Entonces, pues todas esas estamos prestos a solucionarles esos inconvenientes. Entonces, por eso se ha venido presentando se presentó esa demora, pero pues ya estamos facturando y como les menciono, pues atendiendo cualquier inquietud que también tengan los contribuyentes. Por eso no tenemos aquí recaudo registrado del impuesto del impuesto predial, perdón. Van a ver ustedes que la ejecución de ingresos es un poco más liviana, por decirlo así, o sea, tiene una estructura en la parte donde dice cuenta menos abultada que lo que tenía antes, es un poco más resumida. Si tienen cualquier duda con respecto a esa estructura, pues con mucho gusto más adelante lo podemos revisar. Como les menciono, esta es la estructura que vamos a estar publicando y es la que tienen todas las entidades públicas en el país. Esta sería entonces, esta también es la respuesta a la pregunta número 5, que es informar a la fecha cuál es la proyección fiscal para la vigencia 2022. Entonces, esa proyección fiscal que tenemos son los 47.394 millones de pesos. Muy probablemente, así como ustedes lo vieron, el recaudo de algunas rentas pues puede estar más arriba, pero digamos que a este momento pues no podemos hacer ninguna modificación para ampliar ese cupo porque tendríamos que tener el recaudo pues más del 100% en alguna de esas rentas. Entonces esa es nuestra proyección, 47.394 millones, que fue lo que fue aprobado aquí en el Consejo. Listo. El cuarto punto, favor presentar informe de todo lo relacionado con las operaciones de crédito público en préstitos durante la vigencia 2021, indicando cuál ha sido el valor desembolsado para la construcción del Colegio Pablo VI. Entonces, en la vigencia 2021 se pagaron 696.482.454 pesos a capital y 638.592.993 a intereses de la primera operación de crédito para el Colegio Pablo VI, que inicialmente fue por 13.000 millones de pesos y que a la fecha tiene un saldo de 11.927.989.035. Esa está pues desembolsada en su totalidad.
ya como lo ven, pues se están realizando pagos a capital y se empieza a disminuir. Respecto a la operación de los 20.000 millones de pesos aprobados en la vigencia 2021, fueron comprometidos así. O sea, tenemos compromisos por 8.000 millones de pesos, es decir que dentro de esos valores que se adicionaron al presupuesto, para pasar de 43.000 a 79.000, 8.000 corresponden a recursos del empréstito, 6.255, 677, 752 fueron para el Colegio Pablo VI, y de esos se causaron obligaciones por 3.441.091.796. Para cámaras de videovigilancia que se tenían proyectados 1.500 millones, se comprometieron 1.496.141.086 y todo se obligó. Estudios y diseños de la UAI, se comprometieron 250 millones de pesos para los estudios y llevan obligaciones causadas por 49.999.992. Es decir, de los 8.001 millones de pesos que se adicionaron para respaldar compromisos, ya esos tienen obligaciones causadas por 4.987 millones. Entonces, el saldo de esa obligación como tal va en 4.987, ¿sí? El saldo de la obligación, porque los desembolsos se van solicitando a medida que las obligaciones se van causando. Es decir, a medida que el proveedor va presentando las facturas, nosotros vamos presentando eso. ¿Qué pasa en muchos casos de estos? Que para evitar tantos contratos, entonces, por ejemplo, si el desembolso es de 49 millones, pues no hicimos un desembolso por 49 millones, sino un crédito de tesorería, mientras había un desembolso más grande, ¿sí? Para evitar que también se paguen intereses simplemente por no realizar la gestión adecuada de los recursos. Quinto, informar a la fecha cuál es la proyección fiscal para la vigencia 2022. Bueno, lo que les mencionaba. Entonces, en el acuerdo 026 de 2021 se aprobó el presupuesto para la vigencia 2022. Nosotros lo tenemos en la estructura CCPET, como les mencioné hace un segundo. Entonces, pues ese se dio respuesta ya hace un instante. En la 6, favor presentar un informe detallado de los traslados presupuestales y su justificación realizados durante la vigencia 2021 y lo corrido de 2022. En la vigencia 2021 se realizaron traslados mediante 12 decretos, pues publicados en la página web del municipio y remitidos al Consejo. Los decretos, ahí está el listadito, y en el Excel los vamos a ver. Entonces, esta tablita que tenemos acá nos está mostrando de qué rubro sacamos aquí. Los contracréditos es de donde se toma el dinero. Entonces, aquí está ordenado por decreto y también por valor de los contracréditos, es decir, de los valores que desde donde se están tomando y hacia dónde están llegando. Entonces, por ejemplo, para un ejercicio práctico podemos ver estos 150 millones de pesos que salieron de participación de recaudo ambiental de la CAR, llegaron aquí a servicios de alojamiento, servicios de suministro de comida y bebida, servicios de transporte y servicio público. Este estaba en el funcionamiento. Entonces, este que está aquí cruza con el traslado que está acá. Entonces, el concejal Santiago me mencionaba hace un segundo pues que para ellos no es tan claro el cuadro, y pues la verdad lo que pasa para nosotros a veces es que como nosotros vivimos todos los días en medio del cuadro con números, del decreto, del rubro presupuestal, de pronto para nosotros esto es simplemente parte del día a día.
pero para ustedes pues es un poco como, y pues también para la comunidad es como que presentan un cuadro ahí y eso no se entiende nada. Entonces, pues, si a ustedes les parece y me lo permiten y nos lo permiten a la Secretaría de Hacienda, nosotros les complementaríamos esta información para que ustedes la tengan de primera mano y puedan en el siguiente control político pues, de las demás secretarías, perdón, saber que efectivamente de esa secretaría salió un recurso y a dónde fue. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con unas convenciones así como estas de colores y saber que es gastos de funcionamiento, entonces saber, este salió de acá. Entonces, por ejemplo, estos 33 millones de pesos salieron acá de transporte escolar y fueron aquí a fortalecimiento de los procesos de aprendizaje en educación. Entonces ahí, usted sacó esos 33 millones de transporte escolar y los llevó a fortalecimiento de procesos de aprendizaje. Entonces, bueno, de pronto ahí, quizá no en esta citación porque esa creo que es mañana, pero en el siguiente periodo, entonces ya ustedes tendrían otro argumento más para de pronto enfocar alguna pregunta o para que ustedes cuando vayan llegando aquí los traslados ya vayan teniendo esa destreza de reconocer entonces de qué rubro entra, a qué rubro sale y ya entonces vayan más enterados de lo que viene sucediendo con las ejecuciones presupuestales. ¿Listo? Entonces, finalmente pues les dejo esta tabla, pero con el compromiso de que máximo al día lunes se los complementaría con convenciones de colores para que ustedes pues lo tengan bien claro. ¿Listo? El séptimo, favor presentar informe relacionado con lo recaudado por el municipio por concepto de daciones en pago según el acuerdo municipal. Realmente solamente tuvimos varios acercamientos con algunas empresas, pero no se concretó sino una dación en pago. Fue reconocido mediante la resolución 068-2021, esa es una resolución de la Secretaría de Hacienda, y en la cual se solicitaba compensar 60.137.600 correspondientes a impuesto de industria y comercio y 2 impuestos prediales de una sociedad. Los bienes que se recibieron fueron estos, exactamente por el mismo valor. Y está entonces el destino al cual fueron esos bienes. Entonces, por ejemplo, un tanque plástico de geometría cónica de 10.000 litros, que su destino fue la Junta de Acción Comunal de Carolina Alta. Allá el concejal dice que sí lo recibieron. El ítem 2, tanque plástico de geometría cónica de 2.000 litros para la comunidad de Mercenario. Entonces, así están la relación de cada uno de los bienes. Pues no sé si, pues no son tantos, les voy a contar. Tanque plástico para la administración municipal dentro del programa de fortalecimiento institucional, digamos al Palacio Municipal. Tanque plástico para Casa de Cultura, Casa de Bolívar y Coliseo Municipal, fueron 4 aquí. Mallas La Bonada para el cerramiento de San Agustín en Deportes y cerramiento de la Diana. Tubería estructural para ese mismo cerramiento. Tubería estructural de 4 pulgadas también para el cerramiento de la Diana. Tubería estructural de 6 metros para el Palacio Municipal, ángulo de hierro para el cerramiento de la Diana y San Agustín, 428 bultos de cemento de 50 kilogramos para el mantenimiento de la vía Pionono, tanque séptico para la adecuación de los baños de Hato Grande, materias plásticas para Casa de Bolívar, Casa de la Juventud, Casa de la Cultura y Palacio Municipal, barreras tipo maletín para señalización de obras, Secretaría de Infraestructura, teja térmica acústica para adecuación de baños en Hato Grande y en Palacio Municipal y tejas de fibrocemento para el Salón Comunal del Chuscal. Entonces, esa fue más o menos como el comportamiento de ese acuerdo ya perdió vigencia,
estaba vigente, si mal no estoy, como hasta febrero, como hasta los primeros días de febrero o hasta enero de este año. La idea es, digamos, primero hacer como un sondeo con algunas empresas para volverles a ustedes a presentar el acuerdo y tener la posibilidad de pronto dejarlo permanente. La octava, favor informar a la plenaria el avance en el proceso de cobro de la plusvalía generada en el año 2007 con la revisión del plan de ordenamiento territorial que a la fecha no se ha recaudado. Yo les había mencionado este proceso y a partir de eso, el año pasado hicimos un contrato interadministrativo con la empresa inmobiliaria de servicios logísticos de Cundinamarca, el número DCB 2021-008, para determinar precio 1 y precio 2 de esa acción urbanística. Realmente, digamos que se encontraron ahí varias situaciones, si mal no estoy, perdóname un segundo, ya les comparto la otra presentación, que esa sí está realizada con el material que ellos nos enviaron. La idea es que a partir de esa norma ¿sigo? ¿Normal? Dale, que ya está aprobado. Listo, entonces ese acuerdo 012, del 2007, entonces lo que hizo fue revisar y ajustar el plan de ordenamiento del año 2000 del municipio. Pero a partir de ese plan de ordenamiento o ese ajuste, se hizo necesario, se hacía necesario revisar cuál era ese impacto positivo en el valor de los predios a los cuales le había generado un mejor aprovechamiento ese acuerdo. La verdad pasó tiempo y no se realizó ni en el 2008, ni en el 2009, ni en el 2010. También algunas personas dirán, bueno, usted estuvo en el 2012 y 2015 y no lo hizo. No, en esa época tampoco se hizo. La verdad, pues digamos que se revisó no tan al detalle. Ya a partir de la experiencia y de algunos pronunciamientos y sentencias en las cuales se ha determinado por parte no solamente del Consejo de Estado, sino de la Corte Constitucional, que es viable realizar ese cobro, no importa que haya pasado todo este tiempo. Entonces, en algunas ocasiones había escuchado que, pero es que son más impuestos. Es que, digamos, en este caso, no es que sean más impuestos y las personas no los tienen que pagar ya. ¿Cuándo lo tienen que pagar? Cuando hagan uso de ese mejor derecho que tienen sobre su bien. Entonces, ¿cuándo es eso? O cuando lo vayan a vender o cuando vayan a tomar una licencia para hacer uso de esos derechos. Entonces, esto lo tenemos determinado perdóname un segundo, no sé si esta ya lo puedo cerrar. Artículo 82 de la Constitución Política, las entidades públicas participarán en la plusvalía que se genere su acción urbanística. En el artículo 338, que es el que determina toda la aplicación de impuestos y contribuciones. En la ley 388 está determinado el hecho generador, que es la incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración del parte de suelo rural como suburbano, que ese es en algunos casos. Y el numeral 3, que es la autorización de un mayor aprovechamiento en suelo en edificación, bien sea elevando el índice de ocupación o el índice de construcción, o ambos a la vez. Este mapa, ¿ustedes sí lo están viendo? Yo ahí todo. Sí, porque de aquí en adelante, digamos, lo que vamos a ver son más o menos como 6 mapas. Pues es muy importante que ustedes estén viendo la imagen porque si no está un poco difícil
que podamos... ¿O ustedes la están viendo ahí en sus presentaciones? Ok, ya está calentando. Sí, en los anexos, sí señora. Listo, entonces aquí, ahora sí, creo que ustedes lo están viendo. El mapa de la izquierda era el mapa del PBOT, según el acuerdo 09 del 2000, y el de la derecha es el acuerdo 012 de 2007. Entonces ya en el 012 vemos en un tono naranja unas franjas alrededor de las vías principales veredales del municipio. Ahí entonces se crean esos corredores por la vía que de Puente Adobes lleva al Parque Car, la parte de la autopista norte, la BTS, lo que está determinado en San Gabriel, Meusa, Violeta y Mercenarios llegando hasta el límite con Calera, una parte aquí en el centro, digamos, colindando con el casco urbano, que era un suburbano especial que está en la parte alta. También una parte residencial adosada a la zona industrial que está en la vía Briceño-Sopó, que está al costado izquierdo, si vamos hacia Briceño, que digamos ustedes lo van a poder ver un poco más en detalle si tienen zoom digamos en las presentaciones de ustedes. Aquí creo que no puedo hacer tanto zoom, pero ya les iré mostrando cada uno de los mapitas. Entonces, los generadores de plusvalía están en los siguientes casos. En la zona de corredor vial y de servicios 1, que es, si ustedes lo ven aquí en el mapa, sobre la BTS, el costado derecho. Aquí está la prediación. Entonces, no significa que el predio entero sea objeto de plusvalía, porque hay una afectación o hay un mejor derecho solamente sobre una franja del predio. Sobre esa franja se determinará el valor de la plusvalía. El corredor vial y de servicios 2, que es el que está más o menos como cerca de Pueblo Viejo y llega más o menos hasta Chuscal. Pero entonces no afecta los predios que ya están construidos. Es decir, personas que tengan su casa en el Chuscal, pues no tienen que estar preocupados que me van a cobrar plusvalía por esto, no. Además, vamos a hacer un trabajo más o menos de un semestre para identificar cada uno de los predios, notificar de forma personal a cada uno de los propietarios y socializarles a partir del estudio que se realice, del estudio individualizado de su predio, para que, digamos, hay algunos predios que, por ejemplo, están en alguna zona del corredor vial de servicios, pero la topografía no permite desarrollarlo. Entonces, pues por supuesto que no podrá tener cobro. Zona de corredor vial y de servicios 3, entonces esa es la zona que está ubicada entre, digamos que ya más cerca de Meusa,
ya en la vía que va hacia La Calera, y más o menos como desde el restaurante El Cordero Dorado, más o menos, hasta la salida a La Calera por Meusa. Zona industrial, entonces es la zona industrial que ya todos conocemos. Esa zona industrial no podemos liquidarla ahorita, a pesar de que en el año 2000 se incorporó esta zona industrial. En el año 2007, cuando se revisó, se disminuyeron unos índices, se delimitaron algunas cosas, es decir, que eso, como no hubo cobro entre 2000 y 2007, ya en el 2007 lo que se hizo fue disminuirle un poco las condiciones, no hubo efecto plusvalía ahí. Entonces ese efecto plusvalía sí se perdió realmente. Zona residencial 1, entonces esa es la parte de bajando por Pueblo Viejo a conectar más o menos con la zona donde está como Briceño 18, toda esa zona del costado izquierdo de la vía Briceño-Sopó. Zona residencial 2, que está saliendo de Chuscal, más o menos hasta el restaurante que les mencioné hace un segundo, por la vía que conduce a Huasca o a La Calera. Zona residencial 3, entonces está ya más al extremo de Meusa. La zona residencial 4 es la que les mencionaba hace un segundo, que está justo abajo del estadio. Zona residencial 5, sector Mercenario, sector o por la vereda La Violeta. Y la zona residencial 6, entonces San Gabriel, que es la 6 y la 7, San Gabriel y Mercenario. ¿Listo? La zona residencial 8 es la que cubre desde Puente Adobes a salir a Parque Car. Agua Caliente, sí señor, Agua Caliente. La zona residencial 9 es desde donde empieza Sopó, más o menos hasta la Hacienda Presidencial. O sea, la zona, digamos, todo el sector de Hato Grande. La zona residencial 10 sería Aposentos. Entonces, en este mapita se resumen en colores todos los generadores de plusvalía, del efecto plusvalía, y en este, que es el que más nos interesa, entonces está el polígono de estudio, en donde está entonces el escenario P1, que sería con el que se definió el precio 1, y el escenario P2, que es las nuevas bondades que trae el plan de ordenamiento. Entonces, teníamos unas zonas de uso agropecuario semi-incentivo y unas zonas de vivienda campestre, y ahora esas pasan a ser un corredor vial de servicios rurales a partir del año 2007, ¿no? En donde tiene un uso principal que es comercios grupo 1 y grupo 2, servicios de ruta, paradores, restaurantes, estacionamientos, y tiene unos usos compatibles que son equipamientos colectivos de clase 1 y 2, turísticos, agropecuarios, edificaciones especiales de servicios, vivienda campesina, y tiene unos usos condicionados que es el forestal, equipamientos colectivos, clase 3 y comercio grupo 3. Esto es un detalle ya muy específico, que es información, como les menciono, recibida por la empresa inmobiliaria de Cundinamarca y por supuesto pues que lo maneja la Secretaría de Planeación y Urbanismo del municipio, ¿sí? Entonces pues digamos que yo no entro tanto al detalle de decirles exactamente qué se puede construir o no ahí, porque no soy la persona competente para ese particular. En este mapita que, digamos, este es el mismo mapa que estábamos viendo antes, en este nos dice cuál es el precio o cuál es el efecto plusvalía
que es la diferencia entre el precio 1 y el precio 2. Sobre ese precio se aplicaría la tarifa, que es el 40%, y se multiplicaría por el número de metros de cada predio que son susceptibles de desarrollo en esa, digamos, por cuenta de esa norma. Vemos que algunos predios tienen un efecto de plusvalía de 1.000 pesos, o sea, no es considerable. Los más considerables son, por ejemplo, 64.000 pesos, que es la parte alta de aposentos. Ese predio tiene ese valor. 54.000 pesos, que es el otro valor alto, está ubicado en el corredor de servicios de la BTS, es decir, desde la entrada del municipio por Atogrande hasta más o menos donde empieza Briceño. Esos son los valores que nosotros vamos a tomar como referencia, como les digo, para el análisis individual de cada uno de esos predios. Y aquí como aclaración, pues ya les comenté, no podemos generar esa plusvalía para la zona industrial del municipio, que está en un color oscuro donde dice no genera, y tampoco para la zona alta de San Gabriel, porque esas ya estaban incluidas en el plan de ordenamiento del año 2000. En eso vamos, ya tenemos un plan de trabajo para este semestre, como les menciono, en el que en el primer mes, es decir, en febrero, entonces tomamos todos estos insumos, hacemos la base de datos y empezamos la proyección. En el mes de marzo tenemos entonces las visitas a los predios para empezar a conocer cuáles predios por su topografía no podrían ser desarrollables y por ende serían exentos de la norma, de la liquidación, perdón. Dentro del mes de abril y mayo empezamos a hacer el trabajo de liquidación y notificación personal para que los posibles contribuyentes puedan presentar los recursos a los que haya lugar, y a partir del mes de junio entonces ya tendríamos pues la liquidación en firme. La idea con este proceso es también contar con el Consejo Municipal, presentarles a ustedes muy probablemente un proyecto de acuerdo para esas políticas de recaudo, para que las personas que quieran realizar un pago anticipado pues tengan un importante descuento, ¿sí? Como les menciono, esto no es que lo tengan que pagar de forma inmediata, sino que cuando vendan o cuando soliciten la licencia para hacer uso de este aprovechamiento. Entonces, señor presidente y señores concejales, muchas gracias por la atención. Ya tengo pues los compromisos frente al tema de los traslados presupuestales y quedamos atentos entonces a todas sus inquietudes. Gracias, doctor Romas, por el informe, un informe muy completo, de acuerdo a la formulario que fue enviado a su dependencia. Honorables concejales, vamos a iniciar el debate. El debate está enfocado únicamente en las preguntas que se realizaron en el formulario. Si por alguna razón algún otro concejal pregunta otra cosa diferente, ya está en su voluntad de contestarlo o hacerlo llegar por derecho de petición a la corporación, doctor Omar Molina. Entonces, iniciamos el debate, que esté basado en el respeto, en la altura del debate, sin ningún tipo de alteraciones verbales ni nada, sino que se esté manejando de una forma tranquila, transparente, que seguramente la Secretaría dará contestación a cada uno de sus inquietudes. Con el uso de la palabra, concejal Santiago Rodríguez. Un saludo muy especial, honorables concejales, concejalas, a la Secretaría de Hacienda del municipio de Sopó, en cabeza del señor Omar Molina, también de Pilar, que siempre nos acompaña en estas sesiones. Bienvenida al recinto. Un saludo especial a la comunidad del municipio de Sopó, que nos sigue a través de los diferentes medios de comunicación. Agradecerle primeramente por el informe, creo que es especialmente y muy claro, y creo que fue la mejor forma de empezar este periodo de sesiones ordinarias, ya que pues nos dio un balance fabuloso de todo lo que ocurrió en el año pasado frente a todo el tema tributario.
digamos, el tema de conseguir los recursos y ver en qué se aplicaron estos recursos. Digamos que a la hora de ver lo que se proyectó en el 2020, en noviembre del 2020, y encontrar pues lo que usted ya nos muestra hoy como ese balance de 2021, pues sí vemos un crecimiento bastante amplio frente a todo lo concerniente al recaudo, ¿no? Porque pues nosotros, si somos muy juiciosos y revisamos, pues sí frente a lo proyectado, estamos en más de 5 puntos. Y eso es algo que es de resaltar, no solo por la Secretaría de Hacienda, sino también la cultura de pago de los soposeños, porque pues esto es cultura de pago que yo creo que en muy pocos municipios de Colombia ocurre algo así. Ahora bien, si nosotros pues también revisamos esto y somos muy juiciosos, también, honorables concejales, tenemos que ser muy conscientes de ver que este año ya se acabaron las excusas. Ya la excusa del COVID yo creo que está terminando, acabando, y las finanzas del municipio lo dicen. La excusa de que me dejaron la anterior administración todo mal, yo creo que ya también se acabó. Y la excusa de que de pronto no me ha alcanzado el tiempo, que estoy en ley de garantías, yo creo que tampoco es una excusa en este momento. Entonces, es ahora cuando nosotros tenemos que hacer estos controles políticos con base pues a todas las cifras que nos muestran acá. Ya las excusas se acabaron y yo sé que muchos de los funcionarios que van a venir en las diferentes semanas seguramente están viendo esta sesión. Y hay que decirles, ya esa excusita, eso ya se acabó, eso ya no es verdad. Ya llevamos 2 años, necesitamos resultados, ustedes han tenido plata y de alguna u otra forma se han venido ejecutando los recursos. Ahora bien, los recursos en verdad están llegando en lo que en verdad nosotros estamos aprobando y lo que en verdad está recaudando el municipio. Se están gastando bien los recursos porque la Secretaría de Hacienda está haciendo un trabajo importante, un trabajo que de alguna u otra forma se ha visto reflejado en cifras, ¿cierto? Pero ahí es donde nos toca empezar ese control político frente a esto. Yo tengo tengo dos cuestiones frente al cuestionario en sí. Y hay una que es frente a todo el tema de los empréstitos. Frente al tema de los empréstitos, usted nos comenta que, digamos, el tema del Colegio Pablo VI, el compromiso que estaba en el acuerdo son 6.255 millones, ¿cierto? De los cuales hoy se han gastado o se han sacado en operación de crédito 3.442 millones. La pregunta es, el restante de ese dinero para completar los 6.200 se va a solicitar este año, o cómo es el tema de esto, porque sí es importante tener claridad frente a cómo va a darse esta operación de crédito frente al tema del colegio, porque pues digamos que el colegio es una necesidad hoy inminente, ha venido siendo una necesidad hace mucho tiempo, y ya que estamos digamos que a puertas de terminar un colegio que se ha demorado un mundo de tiempo en su ejecución y su obra, pues digamos que a la hora de ver que pues tenemos la plata en el banco y podemos sacar ese empréstito por lo que falta, 1.400, 1.500 millones de pesos, que es lo que realmente hace falta, entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, ya saquemos esa plata y terminemos esa obra lo más pronto posible para poder dar calidad educativa a los soposeños y a la comunidad educativa del Colegio Pablo VI. Ahora bien, también aparece el tema de estudios y diseños de la UAI. Ustedes dicen que han gastado 49.999.000 pesos, pero estaba el compromiso por 250 millones. De pronto de esto ya no se va a necesitar más, o si se va a necesitar más. Digamos que es también importante que nos dé esa claridad. Ahora bien, frente al tema de los traslados presupuestales, agradecerle pues lo reflexivo que fue frente al tema de la tabla que sí nos presenta, porque pues es complejo manejarla. Digamos que ustedes, es correcto, ustedes tienen la técnica y la experticia, pero digamos que a la hora de nosotros poder hacer un control político y también revisar en qué se han realizado los diferentes traslados, pues es fundamental poder revisar esto. Ahora bien, digamos que también con base a esto podremos ver, digamos, yo veo que en los diferentes documentos que ustedes nos envían encontramos la ejecución del presupuesto por cada dependencia, ¿cierto? Que fue lo que usted nos estaba leyendo muy juiciosamente. Digamos, yo veía una secretaría como la Secretaría de Ambiente. La Secretaría de Ambiente era una de las que menos había ejecutado
presupuesto versus todo el tema que se le había asignado, que era como un 40, 45%. Entonces, digamos que si nosotros vemos de pronto es que le hicimos algún traslado, alguna cosa de estas, porque fácilmente nosotros podríamos invitar aquí a Ambiente y hacerle un debate, bueno, ¿y usted por qué no ejecutó el 100% como lo tenía que ejecutar? Entonces nos va a decir, no, porque es que yo tuve que hacer algún traslado para completar en otro lado, ¿cierto? Entonces, esos son cosas que pues ese documento que usted nos va a facilitar en estos días nos va a colaborar bastante. Ahora bien, voy a hacer un derecho de petición de modo verbal, es frente a una solicitud que vengo haciendo desde el año pasado, pero creo que la administración municipal no lo ha podido solucionar y es algo muy sencillo. Y es, cuando vino en el mes de noviembre la Secretaría de Planeación y Urbanismo, yo solicité un certificado bancario del pago de una licencia, que es la licencia 182A, ¿cierto? El certificado bancario, ¿por qué lo pido? Porque pues es el certificado que me pueden emitir y que me puede decir con certeza, oiga, ¿cuándo llegó cuándo se hizo la consignación de esa licencia, ¿cierto? Porque es el real, o sea, digamos que pues yo sé que ustedes emiten un certificado y ustedes también lo pueden certificar, pero yo quiero el certificado bancario, saber en qué banco, por qué banco pagaron, si fue por Bancolombia, Banco Bogotá, bueno, por alguna de las cuentas, y que ojalá me pudieran regalar el desprendible de pago pues de esa licencia, me gustaría tenerlo en físico. Yo he hecho esa solicitud ya una vez, 2 veces y no me ha sido contestada. Llevo desde el año pasado haciendo estas solicitudes, doctor Omar, y yo creo que debe ser que ahí no están conectados en la misma administración o de pronto es negligencia de algunos funcionarios de la administración municipal, espero que no sea así, pero sí me gustaría tener este documento porque pues yo veo que los demás honorables concejales hacen derechos de petición y les contestan bien, y les contestan en tiempos, y a mí si no. Y digamos que yo muy rara vez hago un derecho de petición frente a algún tema de estos y sí me parece fundamental tenerlo para poder hacer un control político frente a lo mismo que vengo encontrando en hallazgos. Entonces, señor Omar, ¿no? Deseándole los mejores éxitos, yo creo que nos estaremos viendo a lo largo del año, digamos que esperamos obviamente la tabla que usted nos entregará en estos días para poder hacer control político y ya pues desearle los mejores éxitos en todo lo que corresponde a todo el tema del recaudo y todas las obligaciones de trabajo que ustedes ahorita tienen con el tema de predial y todo el tema de ahorita industria y comercio y todo lo que se les viene este año, porque también tenemos unas metas importantes que son los 47.000 millones que se fueron aprobados para esta vigencia. Esperemos que cuando nosotros hagamos un control político y revisemos cómo nos fue de pronto este año, el otro año, podamos encontrar que de pronto pudimos llegar a los 50.000. Eso sería una gran noticia para los oposeños, una gran noticia para nosotros, porque esos son saltos de calidad que se pudiesen dar en el cuatrenio, ¿no? Digamos que si nosotros podemos llegar en estos 4 años, que pasamos más o menos como de los 40.000 millones a los 50.000, son 10.000 millones que crecieron las arcas del municipio y que van a seguir creciendo seguramente gracias a los buenos manejos y las buenas gestiones. Entonces, deseándole los mejores éxitos y quedo pendiente de eso, doctor Omar, muy amable. ¿Algún otro concejal va a tomar el uso de la palabra? Concejal Sonia Leal. Gracias, presidente. Un cordial saludo para la dependencia de Hacienda, en cabeza suya, doctor Omar. Yo tengo algunas inquietudes con respecto al cuestionario que nos presenta en la tarde de hoy. La primera inquietud es con respecto al aplicativo, ¿sí? Si en este aplicativo, o sea, el software va a ser con destinación para los diferentes impuestos y demás herramientas financieras como son contribuciones, como es el pago de industria y comercio, etcétera. La inquietud me surge, ¿por qué? Porque recibo de la comunidad, específicamente de Vallesopó, no sé si este aplicativo empezó a funcionar desde este año o viene funcionando desde el 2021. Recibo la inquietud que en Vallesopó, en la vigencia 2021, se suscitó un inconveniente con el pago de impuesto predial, ¿sí?
donde se causó un cobro, ¿sí? Y la comunidad se enteró, revisando el pago de ese impuesto predial, que ya muchas personas habían cancelado. Entonces, la inquietud es si el aplicativo ya estaba funcionando y si este dinero, cómo se hace la devolución, si estuvo mal liquidado el pago del predial. Esa es la primera inquietud. Y sí me gustaría que por derecho de petición me regalara el listado de lo que es Valle Sopó a las personas que se les causó el cobro y cómo se ha venido regresando o cómo se piensa hacer la devolución de los mismos. La otra inquietud que tengo es con la meta específicamente de la tasa Prodeportes, con el impuesto de la tasa Prodeportes. La meta era 240 millones de pesos, el recaudo. En el informe que nos entrega, pasamos la meta y recogimos 336 millones de pesos. Pero cuando hablamos o cuando entrega el informe el secretario de Deportes, se suscitan unos inconvenientes donde se presentan situaciones que no hay dinero para algunas salidas de los deportistas. Y hoy vemos reflejado en el informe que entrega el doctor Omar, que sí se recaudó la plata y que esos dineros están destinados en parte para refrigerios, para salidas de escuelas de formación deportiva. Entonces sí es importante, doctor Omar, cómo se está articulando o cómo se está llevando a cabo este ingreso a la dependencia de deportes. La otra situación y inquietud que tengo está relacionada específicamente con las operaciones de crédito público. En el informe que nos entrega el doctor Omar, el informe del empréstito por 20.000 millones de pesos, vemos que hay ya unos compromisos que de dinero que ya están asignados y otros que ya están causados. La inquietud está dentro del proyecto del empréstito, también había un rubro que se aprobó para la vía longitudinal, ¿sí? Veo que está reflejado el compromiso con Colegio Pablo VI, con cámaras de videovigilancia, con estudios y diseños de la UAI, pero no veo reflejado lo que se dejó asignado para las obras complementarias de la vía longitudinal. Entonces, la inquietud que me queda en la tarde de hoy, concejales, los que están en el recinto, por supuesto, es esa. Y si a bien lo tiene, doctor Omar, nos responde, o qué se ha causado al día de hoy con esas obras complementarias en dinero, porque no se ve reflejado en el informe si está dentro del crédito que se hizo. Es eso, presidente, gracias. Primer vicepresidente, disculpen, gracias. Honorable concejal, por su intervención. ¿Algún otro concejal desea el uso de la palabra? Nadie, perfecto. Entonces, secretario Omar, tiene el uso de la palabra para que dé respuesta a las preguntas que hicieron los honorables concejales en el debate de control político y, como lo decía el señor presidente, las que estuvieran por fuera del cuestionario que usted considere que no puede responder el día de hoy, lo hará a través de un derecho de petición o llegando las mismas a la Secretaría, aquí al Consejo Municipal. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor vicepresidente. Entonces, bueno,
las primeras preguntas que fueron del concejal Santiago, entonces dice que la proyección de pagos del empréstito del Colegio Pablo VI. Me disculpan si cometo algún error, pero creo, hasta donde mi memoria me alcanza, que el cupo máximo del empréstito para el Colegio Pablo VI era de 6.500 millones, ¿sí? Entonces, de los 6.500 millones de pesos, ya se usaron para realizar contrataciones por 6.255, ¿sí? Entonces, esos es cuando llamamos compromiso, es el registro presupuestal que respalda un contrato, ¿listo? De esos 6.255, ¿cuánto hemos pagado? 3.441, que son las obligaciones causadas a 2021, ¿listo? Digamos que la diferencia en los 3.441 y los 6.255 es lo que está contratado, pero que está en ejecución y que de acuerdo con las proyecciones que tiene la Secretaría de Infraestructura y que nosotros hemos solicitado como Secretaría de Hacienda para nuestras proyecciones del servicio de la deuda, esa diferencia se debe desembolsar antes de finalizar este primer semestre, ¿sí? Entonces, eso para el primer punto. Ahí mismo también se preguntaba sobre el tema de la UAI, que efectivamente tenemos entonces un contrato de 250 millones para los estudios y diseños y se han pagado alrededor de 50 millones de pesos, ¿listo? Ahí pues se espera que entonces a partir del resultado de los estudios y diseños el saldo pendiente digamos distinto a los 250 millones de pesos se pueda comprometer en un contrato ya de obra. También tenía dudas sobre el tema de los traslados y, por ejemplo, el tema de la Secretaría de Ambiente. En la Secretaría de Ambiente hay un caso particular también, y es que hay unos recursos destinados a la compra o al mejoramiento de predios de interés hídrico. Entonces ahí, esos recursos, si no se compra el predio, pues se quedan sin ejecutar y son de destinación específica. A ustedes les van a aparecer ahí como 1% de la ley 99. Entonces, el 1% de los ingresos corrientes de libre destinación del municipio debe ser destinado única y exclusivamente a la compra o al mejoramiento de los predios de interés hídrico. Entonces, ahí de pronto dentro de las preguntas o que siempre también nos hace la Contraloría es, bueno, ¿y cómo va el proceso de adquisición de predios? Aquí en el municipio es un poco difícil porque la mayoría de los predios que ya estaban titulados los adquirió o el departamento o el municipio. Hay otros predios que están, y entonces porque tiene una extensión muy grande y por ende pues su precio es muy alto, no se han podido adquirir por parte del municipio. Y otros que son pequeños, por problemas de titulación, pues no se ha podido llegar a eso. Pero pues ya es la Secretaría de Ambiente la que puede responder de primera mano y con todos los argumentos esa pregunta. También de que el presupuesto de 43.000, pues llegamos a 79.000 con las adiciones que les mencionaba. Digamos que lo representativo de esos valores está más en los ingresos tributarios directos e indirectos. Por eso les hice la presentación sobre eso. Y también por eso les hacía la presentación sobre la contribución de plusvalía, porque nuestra apuesta es llegar a liquidar esa plusvalía y tener un recaudo importante. Recuerden que la plusvalía tiene destinación específica para infraestructura, para espacio público, para equipamientos, ese tipo de cosas que realmente propenden por un bienestar directo a la comunidad, ¿sí? No es un tema que se vaya así en proyectos que no sean tangibles. También en el tema de las sesiones estamos fortaleciendo ese recaudo y, por ejemplo, este año ya tenemos para adicionar cerca de 2.000 millones de pesos de sesiones para intervenir espacio público. Entonces, es así que efectivamente hemos tenido unas finanzas sanas y seguimos, y afortunadamente pues ha venido recuperándose. Frente al tema del derecho a petición, sí señor, entonces lo tomaremos como derecho a petición para hacerle
la respectiva respuesta. A la concejal Sonia, entonces, el tema del aplicativo. No, el tema del aplicativo que yo les mencionaba únicamente, o sea, empezó el 4 de enero de este año, y únicamente tenemos ahí la parte estratégica, es decir, las metas del plan de desarrollo, los planes de acción, la parte presupuestal, es decir, presupuesto de ingresos y presupuesto de gastos, contabilidad y tesorería. ¿Sí? Los impuestos los venimos administrando con otras plataformas que a futuro lo que esperamos es suprimirlas para que todo lo tengamos centralizado en uno solo. Frente al tema del caso de Vallesopó el año pasado, lo que pasa es que se estaba aplicando una tarifa más alta por predios rurales, ¿sí? Y ese pues digamos que estaba en una vereda 2, para este año se incorpora en el casco urbano, y esas diferencias y esas solicitudes que hicieron los distintos contribuyentes se tuvieron en cuenta para este año compensar ese mayor valor en el impuesto de este año. Precisamente Vallesopó este año no hemos podido entregar las facturas porque, digamos, no tanto por el aplicativo como tal, sino uno por esa incorporación al casco urbano que cambia en el código 0002, o sea, tenía 7 ceros antepuestos y un 2. Eso quiere decir que correspondía catastralmente a la vereda 2, pero como esa parte ya está incorporada físicamente y también normativamente frente a los temas de planeación y urbanismo, está incorporado al centro urbano, entonces esos códigos cambiaron ahora a 01, que es pues el municipio de Sopó, su centro poblado. Entonces, eso nos ha generado una serie de conflictos. Hoy precisamente estábamos esta tarde haciendo pruebas y solucionando eso para que máximo el día lunes les estemos entregando las facturas a Vallesopó con un incremento no más allá del IPC, que es el que determina la ley 1955, perdón, y con su respectiva compensación en caso tal de que hay algunos que tenían un mayor valor pagado en el año 2020, entonces, en el año 2021, perdón, entonces se compensa, ¿sí? Pero entonces no tenía que ver con un tema de la entrada en funcionamiento de un aplicativo ni nada por el estilo. Bueno, la meta de la tasa pro deporte, entonces como yo les mencionaba, teníamos una meta de recaudo de 240 millones de pesos. Ese dinero estaba incorporado en el presupuesto, indistinto si se había recaudado o no, ya estaba disponible para su compromiso, es decir, para contratar. Como les mencioné, esa renta depende de los pagos que se realicen, ¿sí? Entre más grandes los pagos y los pagos de obras y suministros, pues nos viene a generar ese descuento a favor del municipio y ahí posteriormente se hace el recaudo o el reconocimiento, como les contaba. Entonces, más o menos tal vez a mediados de diciembre, a 15 de diciembre, si veíamos el recaudo, no iba más allá de 240 millones, porque la mayoría de los pagos grandes se realizaron en los últimos días de diciembre. Es decir, que ese superávit se generó ya en los últimos días de diciembre. Por eso, muy cierto, cuando de pronto le preguntaron al licenciado de Deportes si tenía presupuesto, ustedes lo pueden ver, está ejecutado en un 100% casi, entonces no estaba ese dinero. Hasta el final, cuando se hacen todos los ajustes presupuestales y todos los pagos, es cuando nos genera este superávit. Entonces, ese recurso lo debemos incorporar este año, ya es adicional al presupuesto que ustedes aprobaron. ¿Listo? Entonces, ahí digamos que es una situación afortunada porque es un mayor recaudo, ¿sí? Pero es desafortunada porque hasta que ya no se hagan todos los pagos, pues no tenemos nosotros
la posibilidad de adicionar el presupuesto y decirle salga y contrate eso. ¿Listo? Entonces, ese es el comportamiento de esas tasas y las estampillas. En las operaciones de crédito, entonces, ¿qué pasa con la vía longitudinal? Si ustedes recuerdan, entonces ahí había una partida también, como bien lo menciona la concejal, para la vía longitudinal. Si no hay un contrato, digamos, ya firmado para esas obras complementarias, entonces no hay un compromiso, como lo reflejamos para las otras, y mucho menos, digamos, desembolsos, porque los desembolsos están únicamente cuando el proveedor va facturando al municipio y nosotros debemos pagarle, entonces ahí tenemos desembolso. ¿Listo? Entonces, ¿está el cupo? Sí. No está el dinero en las cuentas como tal, sino está el cupo. Sí, está el cupo para contratar. La pregunta de qué ha pasado y por qué no se ha contratado, entonces es así, si me lo permite, yo se la traslado a la ingeniera Patricia para que le responda, porque digamos ya es una parte de la ejecución como tal del presupuesto. ¿Listo? Entonces espero haberles no sé, comunicado las inquietudes, despejado de pronto las dudas que tenían. Y de todas maneras, pues decirles que en la oficina, como en la oficina de la Secretaría de Hacienda, como en todas las oficinas de la administración, pues prestos a cualquier duda, cualquier inquietud. Si la comunidad tiene alguna inquietud sobre el tema del impuesto predial o el impuesto de industria y comercio o cualquier inquietud, con mucho gusto es mejor por escrito al correo de impuestos@sopo-mediocundinamarca.gov.co o al correo mío, que es shacienda@sopo-mediocundinamarca.gov.co, porque frente al tema del impuesto de industria y comercio, nosotros podemos verificar tarifas o aplicaciones que de pronto no se estén dando de forma directa. Y para el impuesto predial, por ejemplo, nosotros directamente nos remitimos a nuestro gestor catastral, que es Zipaquirá, y elevamos esa consulta, ¿sí? Porque en la mayoría de las ocasiones, pues la respuesta no la podemos dar directamente nosotros, porque si hacemos una modificación en la base de datos, primero, pues iríamos en contravía de la normatividad, y segundo, no tendría ningún efecto a futuro, sino que sería un tema, digamos que arbitrario. Entonces realmente nosotros nos dirigimos directamente, pero pues muy probablemente vamos a tener una mayor celeridad frente a la respuesta, porque ellos son nuestros gestores y de pronto van a priorizar pues esas inquietudes si las hacemos en bloque y no pues quizás si la persona las presenta allá solita. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señores concejales, y a la comunidad del municipio de Sopó. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Omar, por haber dado respuesta a las inquietudes de los honorables concejales y haberle dejado mucha mucho del informe que dejó toda la ilustración a la comunidad, que es de vital importancia para que ellos sepan. También, de igual forma, pedirle, doctor Omar, que así como hemos creado esa cultura de pago de impuesto predial, hay que seguir haciendo creando ese tipo de beneficios para la comunidad que los paga en los meses de febrero, marzo y abril, que es de vital importancia, y creo que esto ha surtido un efecto positivo de aras al pago y a la buena recolección que se viene dando por este tema. También es importante resaltar lo del proyecto de acuerdo de dación en pago. Ya vimos hoy cómo se han visto impactadas comunidades con este tipo de beneficios que son de vital importancia y que de una u otra forma están impactando positivamente. Muchas gracias nuevamente y pues, señor secretario, continuamos con el orden del día. Cuarto, distribución proyecto de acuerdo 01 de 2022, por el cual se institucionaliza la jornada ambiental y de limpieza llamada Embelleciendo Sopó.
Este proyecto de acuerdo va para la Secretaría de Gobierno, para la Comisión de Gobierno, entonces se le asigna la ponencia a la concejal Sandra Rojas. Gracias, presidente. Acepto. Correcto. Continuamos, señor secretario. Quinto, participación ciudadana. No tenemos ciudadanos inscritos el día de hoy. Sexto, lectura de comunicaciones. No hay comunicaciones para dar lectura el día de hoy. Séptimo, proposiciones de asuntos varios. ¿Algún concejal va a hacer alguna proposición? Bueno, en ese orden de ideas, ningún concejal hace una proposición, entonces quedamos convocados para el día de mañana, 3 de la tarde, instalamos acá sesión, hacemos un receso y salimos a visitar la obra del Colegio Pablo VI. Esperemos que el clima esté beneficioso con nosotros para poder asistir el día de mañana. Muchas gracias a todos, siendo las 6:55, damos por terminada la sesión. Feliz noche para todos.